Egunon, 7 de febrero de 2003. El Ebro inunda varios municipios. Sirva esta referencia temporal triste porque pasaría antes, durante y después de esta fecha este elemento del desbordamiento del Ebro para hacer una reflexión acerca de la hidrología y el consumo humano, en tanto en cuanto por aquellas fechas estaba planteado un plan hidrológico nacional por parte del Partido Popular y las consecuencias derivadas para los territorios aguas arriba y aguas abajo. Porque recordemos que el Ebro nace en Fontibre, en Cantabria, y discurre por varias comunidades, como la propia de León y Castilla, Castilla y León, la del País Vasco, La Rioja, la Comunidad Foral de Navarra, Aragón y Cataluña. Y se quería que esas aguas se aprovecharan con un trasvase hacia las zonas de Valencia y Murcia, con un plan de canalizaciones en el que supuestamente el agua sobrante, lo cual es un poco divertido, y cuéntenles el chiste a los hidrólogos y verán qué risas se hacen. El agua sobrante sirviera para los regantes en la zona de Valencia y de Murcia. Con una cosa pintoresca porque en la zona de Valencia desde hace muchos siglos, in illo tempore, como se diría, hay tribunales del agua, incluso al lado de la Catedral de Valencia. Yo estuve en un viaje en 2008-2009, yo estuve en la zona y pude ver tanto la catedral y el edificio de al lado, que es el tradicional Tribunal de las Aguas, es decir, el lugar donde desde antiguo los regantes se reunían para la distribución equitativa de las escasas aguas, siempre escasas. Porque los ríos de la zona, por ejemplo el Turia, el Segura, el Júcar, siempre tratan una diversidad a lo largo del año del cauce, muchas veces seco y pocas veces con agua, fundamentalmente con una acumulación temporal en forma de rieras, riadas o ramblas, escorrentías que bajan con mucha fuerza, y por eso se supone que no hay que construir en las vegas tradicionales e históricas, en aquellos lugares en los que se supone que puede haber la vega de los 100 años, de los 200 años, de los 500 años, es decir, las probables vegas de las máximas capacidades de ese entorno hídrico. Es, por tanto, de reflexionar que en esos lugares donde hubo una importante construcción que luego se acabaría plasmando en los años posteriores a 2002-2003, cuando se hizo el elemento del Plan Hidrológico Nacional, se plasmaría en construcciones de amplio standing y de alto coste para el medio ambiente, sobre todo porque iban asociadas a, por ejemplo, campos de golf con un gasto enorme en el ámbito del agua. Sobre todo teniendo en cuenta que la vega que va desde Cataluña, Aragón hacia el sur, ahí se pueden ver en las carreteras, por ejemplo en la carretera que va de Zaragoza a Valencia, por los Monegros, canalizaciones de agua que están muy deterioradas y son muy viejas. Es decir, antes de actualizar lo que viene siendo el elemento de gestión y canalización de las aguas, se prefirió hacer algo novedoso y muy esperpéntico y muy grandilocuente a la hora de una traslación de aguas desde la zona norte hacia la zona sur, desde la zona de Aragón y Cataluña, que fundamentalmente no votaban al Partido Popular, hacia las zonas en las que sí se vota bien al Partido Popular, sobre todo en Antigua. Ahora parece que hay gustos más diversos, como era Valencia y Murcia, entonces bastiones de la derecha española.
Lo curioso es que si tenemos eso en cuenta, por ejemplo, el delta del Ebro, conocido en buena medida por su rico arroz, sí, también hay arroz, más al norte de Castellón, no solamente los valencianos cultivan el arroz en la albufera, pues tenemos que, pues si hay un recorte en el equilibrio entre las aguas dulces y saladas, que llega su punto de equilibrio precisamente en esa zona del delta, si se mete hacia adentro no solamente se destruiría el equilibrio ecológico del delta del Ebro, sino además se estaría metiendo el agua salada, aunque sea del mar Mediterráneo, dentro de la estructura hidrológica y del equilibrio ecológico del río Ebro, con todo lo que puede conllevar, aparte del hecho de que ese agua sobrante, entre comillas, es difícilmente aprovechable y reutilizable sin poner en disrupción todo el equilibrio del propio río, gestionado no por una comunidad autónoma, sino por una cuenca hidrográfica, la cuenca hidrográfica del Ebro, en la que, bueno, pues expertos y responsables institucionales comparten desde la cabecera hasta la desembocadura lo que viene siendo la gestión de todos los cauces principales y de los ramales, suponiendo en buena medida pues incluso puede ser que incluso sea un río internacional si llega las aguas arriba al otro lado de los Pirineos, cosa que en este momento no sabría decir, cosa que sí sucede con otros ríos que en los que sí se hizo trasvase, como por ejemplo el trasvase Tajo Segura, en el que siempre ha habido luchas, incluso en aquellos tiempos del año 95, todavía estaba el Partido Socialista en el poder y estaba Joan Lerma, de presidente de la Comunidad Valenciana en el Partido Socialista, y José Bono como presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y había, bueno, socialistas en el gobierno central con Josep Borrell, el señor Bono y el señor Lerma, y había peleas dentro de sí. Y luego pasaría con con el tiempo después, cuando llegó la presidenta Cospedal, estuvo 4 años de presidenta de Castilla-La Mancha, coincidiendo en parte con bueno, la presidencia del PP en Valencia y en el gobierno de España un ministro del PP. Lo cual, pues, en teoría llevaría a una confraternización de intereses, pero los intereses particulares de cada territorio, en ese caso, tenían más importancia para la supervivencia, no solamente política, sino también secundariamente. Por ejemplo, las tablas de Daimiel, un humedal protegido, cuya recepción de agua está necesaria y por tanto desde la cabecera de un río es prácticamente suicida hacer una operación de trasvase como se suele hacer el trasvase Tajo Segura, porque el umbral mínimo para la supervivencia del equilibrio ecológico pues está bastante ajustado, sobre todo si tenemos en cuenta de que ese río Tajo desemboca en Lisboa, que para quien no lo sepa es la capital de Portugal. Sí, ya sé que hay españoles que hablan de Iberia y de la unificación de la península ibérica como si fuera una unidad necesaria de destino universal, lo cual les llevaría a los portugueses a ver a su lengua como el catalán, con esa gran protección que tienen desde España para el catalán y las instituciones de autogobierno de Cataluña. Pero eso sería una reflexión diferente, eso de que Portugal es un país distinto. Gora Portugal Ascatutá. Bueno, pues es un río internacional y por tanto hay que tener una serie de consideraciones que no tienes en un río de interior. Por ejemplo, se supone que el río Ebro. Pero es curioso porque en ese año 2002-2003 los más quejumbrosos y más combatientes no fueron los catalanes. Y eso que tenían el tema del delta del Ebro, el fin posible de la agricultura en ese delta, especialmente, como digo, el arroz y otros productos hortofrutícolas, si no fueron los zaragozanos.
los zaragozanos, incluido el Partido Popular, que salieron masivamente a la plaza del Pilar en manifestaciones multitudinarias contra el trasvase del Ebro, con elementos de científicos para explicar por qué era una absoluta locura. Luego, el Partido Socialista, con Zapatero, unos meses después, cuando al final acabó teniendo la victoria aquella del 14 de marzo del 2004, propuso alternativas, parches temporales como las desaladoras, que se plantearon algunas, que entran en funcionamiento únicamente en máximos de necesidad, lo cual en cierta medida no fue realmente nada que tuviera un impacto duradero. En buena medida está ideado para las islas, ya sea por ejemplo Baleares o Canarias, donde por ejemplo en Canarias no hay ningún río. El suministro de agua es bastante complejo y complicado, y esos instrumentos pueden ser de ayuda cara a la gestión de posibles reservas de agua y momentos de dificultad. Pero en nivel costero, pues no parece que hayan tenido un impacto realmente decisivo. Por lo tanto, cada cierto tiempo acaba veniendo el debate sobre aquella memoria, porque se basa fundamentalmente no en los hechos ni en el proyecto real, sino en la memoria que se tiene de lo que se decía del proyecto aquel del Plan Hidrológico Nacional. Y cada cierto tiempo, lamentablemente, como ese 7 de febrero del año 2003, hay una serie de inundaciones en Tudela y en las zonas aledañas, que acaba influyendo luego en el Ebro y luego, es decir, en Zaragoza. A veces cuando se habla de Ebro se piensa en Zaragoza y en Aragón. Es curioso porque ellos están en medio del cauce, no se piensa en Cantabria. Y hay un embalse en la zona de Cantabria, colindante mitad mitad con la comunidad de Castilla y León, León y Castilla, a la que a los cántabros no se les deja obtener agua, aunque pudiera ser útil en cierta medida por esto de la cabecera del río y el equilibrio ecológico, cosa que no sucede, como digo, en las tablas de Daimiel y con la cabecera del río Tajo, como digo, en cierta medida por la diferencia de ser o no un río internacional. Lo cual es curioso porque, como dice Xavier Rius, el director de Noticias, diario digital con 20 años de solera en Cataluña, la televisión pública de Cataluña, en su informativo referido a la meteorología, no hace sino inclusión de los países catalans, como mucho la franja de Ponent, en Aragón, pero habla del Principat, del Regne de Valencia, del País Valencià, de Baleares. Pero si hay una riada que viene desde la zona de Tudela o desde la zona de País Vasco, pues eso, hasta que no llega allí, pues no se informa, lo cual es pintoresco y curioso, y lo pone él de relieve en sus vídeos, en su canal de YouTube, Xavier Ríos. Búsquelo, es muy interesante. Lo cual es para reflexionar todos estos elementos que, bueno, en el futuro seguirá habiendo riadas, lamentablemente se seguirán desbordando el río Ebro y sus afluentes, y bueno, pues seguiremos teniendo que escuchar estos elementos de ay, si hubieran hecho el plan hidrológico nacional, esas aguas que se desbordan serían útiles, pero el equilibrio ecológico incluye también ese uso de las aguas para impedir porque la fuerza en algunos ríos, la fuerza del agua salada irrumpe, y bueno, pues el límite entre un agua salada y el agua dulce, que se encuentran en, no sé, una frontera, que es un lugar puntual, se va moviendo y puede ir subiendo
hacia aguas arriba, y esos elementos, con sus nutrientes que va arrastrando también, sirve para mantener el equilibrio territorial en el humedal del delta del Ebro, lo cual también es necesario porque la erosión del propio mar puede acabar con la propia estructura territorial, como le pasa, por ejemplo, al delta del Mississippi a su salida cerca de, más allá de Baton Rouge, en la zona de Nueva Orleans. Eh, con lo cual, esos elementos de equilibrio, tanto del agua, del delta, la composición salina, son elementos a considerar y, por tanto, a ver que hay otros lugares en los que incidir para la mejor gestión y que no haya pérdidas en el tracto de canalización de las aguas, tanto entre lugares como dentro del ámbito urbano, y a poder ser suscribir elementos como la gestión del agua a través de esos tribunales levantinos del agua, que son como una especie de jueces de paz respecto al aspecto hidrológico, y son elementos tradicionales que se deberían de potenciar, a la par que eliminar del acervo comunitario ese elemento de las construcciones en las que se hacían sin infraestructuras, sin elementos comunes, simplemente se levantaba una serie de edificaciones y luego, si eso, ya harían las farolas, las papeleras, los lugares comunes, las escuelas, los lugares para los comercios, para todos estos elementos de urbanización, ya vendrán después. O eliminar en lugares de estos el elemento urbanización de lujo, si no es posible de autosostenimiento, porque si no, en el caso extremo tenemos lo que pasó y pasa en Arabia Saudí, que tienen canalizaciones subterráneas de agua que en cierta medida son de larga duración, de los siglos, bueno, pues para una serie de irrigaciones la han ido sacando, y eso es un coste para las generaciones futuras, y bueno, pues eso es un coste inasumible, como por ejemplo lo que quería hacer el señor Gaddafi con las canalizaciones. Cada cierto tiempo, cierto tiempo a nivel geológico, cada milenio, bueno, o decenas de milenios, el Sáhara se convierte en un vergel y luego acaba siendo otra vez un desierto, vergel desierto, vergel desierto. Esas aguas que se sustraen de la superficie y acaban en capas freáticas del interior de la Tierra, tenemos que, bueno, pueden dar agua para un siglo de extracción intensiva, como pretendía hacer el señor Gaddafi con canalizaciones y un montón de infraestructuras, solo que eso perpetuaría a futuro la realidad desértica del Sáhara. Es decir, un cambio climático brutal y hecho por la mano del hombre, lo cual se ha desechado después de la gran revuelta que hubo a partir del año 2011 de Ogratia. Pues eso hubiera conllevado unos efectos importantes al medio ambiente a largo plazo. Al señor Gaddafi no, si hubiera vivido, pues lo habría disfrutado con un éxito abrumador de apoyo y probablemente una generación o dos generaciones de sucesores, pero eso habría tenido un impacto antropogénico duradero, como por ejemplo fue en la zona de Mesopotamia la quema indiscriminada de árboles, convirtiendo el entorno a lo que es ahora, la quema indiscriminada de árboles para la creación por esa incineración de los bosques originarios de tierras de labranza. Es decir, cuando dicen el cambio climático no puede ser antropogénico, es algo natural y consustancial con la naturaleza, no. El ser humano puede influir, y en antiguo lo hizo, no solamente con la revolución industrial, y lo puede hacer actualmente de una manera decisiva. Es decir, el cambio climático antropogénico es algo que puede ser incorporado de manera sustancial y decisiva para la aceleración de esos cambios climáticos
que se generan de manera natural. Y por tanto, volviendo a aterrizar al tema del Ebro y las inundaciones, en cierta medida hay que estudiarlo de manera bien y concienzuda antes de lanzar las campanas al vuelo y de lanzar planes hidrológicos nacionales como aquel de José María Aznar como presidente del gobierno, que son muy bien escuchados por gente que quiere escuchar algo así, pero en realidad estás cometiendo un delito, un crimen contra la naturaleza. Y sirva la reflexión para aquel que quiera acercarse, aunque no sea socio de Greenpeace o no sea Juancho López de Uralde. Y sin más, es que ricasco, agur probat, beti gelpean.